yo voy a contestarte, voy a intentar, por cierto, he puesto esto aquí para no pasarme de tiempo, y voy a intentar ajustarme a los 5 minutos. Te voy a contestar muy brevemente a la primera pregunta. ¿Nos representan? Sí, nos representan. Y creo que es un problema. Yo creo que es un problema porque, tomando las últimas palabras de Manuel Llamas y dándole una vuelta de tuerca más, es verdad que nuestra democracia está en crisis. Nuestra democracia está en crisis y además está en el mejor de los momentos de la humanidad. No es, quiero decir, esta es la vuelta de tuerca que yo quiero darle, porque él lo ha planteado como una crisis, lleva toda la razón. En el 2007 se generaron muchos problemas y se aprovecharon determinados políticos y determinadas formaciones para intentar socavar la democracia. Frente Nacional, la Alternativa por Alemania, aquí tenemos a Podemos, en Grecia, bueno, en todas las democracias tenemos esa crisis. Y el problema es que yo planteo que la democracia está en crisis no por eso, sino por por el propio éxito de la socialdemocracia. El éxito de la socialdemocracia en cuanto a que ha tomado todo el espectro ideológico de nuestros partidos políticos. Es decir, al contrario de lo que decía Juan Torre antes, nosotros no tenemos partidos liberales, nosotros tenemos un partido socialdemócrata, que es el Partido Popular, tenemos un partido socialdemócrata que aspira a tomar el poder, que es Ciudadanos, y tenemos partidos socialistas y de extrema izquierda. Pero no es por nada, es porque, como bien decía Miguel Ángel en la lectura de cómo es la sociedad española es socialdemócrata. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿está funcionando o nos representa la democracia? Yo tengo que decir, sí nos representa. Sí nos representa, porque es lo que le estamos pidiendo a la democracia. ¿Y por qué le estamos pidiendo eso a la democracia? Pues probablemente porque ha sido un proceso educativo de la sociedad que nos lleva, en esa evolución, nos lleva a solicitarle al Estado todo lo que le estamos solicitando. ¿Por qué? Pues voy a ser políticamente incorrecto, que me gusta serlo, y a riesgo que me llaméis fascista, voy a plantear el voto censitario, que sabéis lo que es, ¿no? Hasta en 1910, me parece, hubo países donde existía el voto censitario. A partir de ahí cayó en desgracia y ya es el voto universal, una persona, un voto. Entonces estaréis diciendo, este tío está majara, ¿no? Pero no, vamos, voy a eliminar el voto censitario por razones étnicas, por razones de clase social y por otras razones. Pero me voy a ajustar al voto censitario por aportación. Por aportación. Es decir, yo aporto tanto, yo voto por el tanto que aporto. Que no me parece ninguna locura. De hecho, no nos parece a ninguna locura. Porque de hecho estamos todos en comunidades de vecinos y funcionamos exactamente así. Y nadie le parece injusto. Y nadie le parece injusto. Y lo que es mejor, en esa comunidad de vecinos no aparecen partidos como Podemos. Porque si a alguno se le ocurre decir que va a hacer un helipuerto arriba, endeudando a la comunidad de vecinos y haciendo barbaridades, a que le votan que no. Porque skin in the game, ¿no? Como dice el Taleb, ¿no? Es que no puede haber. Es que incluso la corrupción, que habrá corrupción en las comunidades de vecinos, incluso la corrupción no tiene cabida. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Pues que nos tenemos que turnar para ser presidente de la comunidad de vecinos. Fijaros. Es decir, no quieren ser políticos. ¿Me imagináis aquí que no quieran ser políticos, que no quieran ser concejales de urbanismo? ¿O que no quieran ser...? ¿Por qué? Porque no tienen el incentivo perverso de cuando se gestiona lo que no es tuyo, ¿vale? Porque se está haciendo de una manera racional en una comunidad donde todos nos controlamos. Y el voto es censitario, ¿vale? Bien, después del voto censitario viene el voto universal. Y el siguiente sería que todo el mundo paga y vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a hacerlo que el que más gana, más paga. Ya hemos dado 2 saltos, que voy muy rápido, pero hemos dado el salto a que todo el mundo vota y después al salto de que al que más gana, más paga. No es ni siquiera proporcional, es más que proporcional. Tenemos la escala del IRPF, ¿verdad?, que va desde el 12% hasta el 5%. Ahora quieren poner en el 52%. Bueno,
ahora mismo está en el 48, creo, ¿no? Es decir, ya han dado un salto al que no hemos acostumbrado. No hemos acostumbrado porque el que más gana, más paga. Pero ya después que viene el más perverso de todo, desde mi punto de vista, y es que ya es, vamos a retirarles los servicios sociales a aquellas personas que ganan más. ¿Os dais cuenta? O sea, empezamos pagando todos, después pagamos más pagan más los que más tienen, y al final no le damos servicio a los que tienen más. Con lo cual, hacemos como un apartheid de las personas que tienen más, que son las que nos van a mantener, pero las personas que tienen más. Claro, esto es un incentivo magnífico a la socialdemocracia por parte de las personas que quieren votar, porque dice, a mí no me piden dinero y me van a dar servicios sociales. Es que nos apuntamos todos. ¿Vale? Eso es... ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que desconectamos lo que en un mercado sería el pago y la obtención del bien y el servicio. Si nosotros vamos a un restaurante y no cogemos la carta y no vemos los precios, o no nos importan los precios, cogemos el mejor vino, cogemos el mejor plato y cogemos... porque no nos importan los precios, que es lo que nos está ocurriendo con los impuestos. A nosotros no nos importan los precios, queremos más sector público, como decía tu encuesta del BBVA, porque no tenemos precios o no vemos los precios. ¿Y eso por qué se consigue? Pues, en primer lugar, porque el IRPF cada vez lo paga menos gente. Vamos a ser cada vez... ¿Qué ha dicho nuestro Partido Socialdemócrata? Que va a quitar a los que pagan el IRPF a los que ganan menos. Vamos a ver, que está bien que paguen poco, pero no está bien que no paguen nada, porque si no pagan nada, ya lo estamos poniendo en la bolsa de los que no necesitan, de los que no tienen ese incentivo por decir, oye, no tanto sector público que tengo que pagar, aunque sea poco, aunque sea representativo, pero ya no lo están quitando. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ya se encargan de que los impuestos los camuflen de forma que no nos demos cuenta. Y ahí podemos hablar de lo que ya se ha hablado muchas veces, es decir, un empleado con un sueldo modal de 16.000 euros, que pueda tener en nómina 1.000 o 1.100 euros, ¿cuánto le cuesta al empleador? ¿1.500? ¿Un 28% más de lo que está pagando? Además, el IRPF te lo descuentan para que no te des cuenta. Además, la Seguridad Social te descuenta para que tú no te des cuenta. ¿Tú cuánto ganas? Yo gano 1.100. No tienen ni idea de lo que realmente están produciendo mucho más, pero ya se encargan. Es más, en el IVA, ellos ponen el IVA y dicen, no, obligatorio poner el IVA con el precio, que a nosotros nos parece bien como consumidores, ¿verdad? Porque dicen, hombre, nos lo facilitan y tal, pero es otro engaño. ¿Por qué? Porque te camuflan el IVA. Si nos estuviéramos acostumbrando a precio más el IVA, precio más el IVA, seríamos mucho más conscientes. Si tuviéramos que de nuestro sueldo, los 1.800 euros, todos los meses decir, coger la cartera y de los 1.800 coger 600 euros y meterlo en la cuenta de quien corresponda, nos dolería mucho más y sobre todo seríamos conscientes. Pero ellos procuran que el camuflar el impuesto, bajar a aquellos, con lo cual el incentivo, y además es razonable, es a que cada vez haya más sector público financiado por unos pocos y me temo que de forma insostenible. Voy a terminar con un pequeño chiste, bueno, una comparación, ¿no?, entre por qué la socialdemocracia funciona, y ya enlazando también con tu segunda pregunta de la inmigración. ¿Por qué la socialdemocracia funciona en las familias? Porque la familia es una socialdemocracia. ¿Por qué funciona? Pues porque, por un lado, los padres que mantienen la familia tienen a su cargo personas que están educando, cosa que no se da en la socialdemocracia, digamos, política, ¿no? Y por otro, están educando a las personas y las están manteniendo. Y por otro lado, no permitimos que cualquiera entre en nuestra socialdemocracia, como tú decías, a recibir lo que se está generando en la familia. Podemos admitir a alguien, pero bueno, que aporte, que tal, pero y además uno y cuidadito. Que son las diferencias por lo que no funciona. Y por último, el pequeño chiste, ¿no?, la madre que le dice, hijo, por fin tienes 18 años, pídeme lo que quieras que te voy a hacer un regalo. Dice, mamá, yo lo que quiero es un coche porque ya puedo conducir. Dice, hijo, para eso no tenemos dinero. Dice, mamá, esto no es una decisión económica, esto es una decisión política. Y en esa estamos, ¿no? Gracias.
Pues nada, que decía que muchas gracias por estar aquí y por la invitación. Me voy a poner 5 minutos de reloj, de verdad. Y así, cuando suene esto, me callo. Hay que disciplinarse. Entonces, sí, sobre la democracia, yo pensaba que iba a decir la mayor barbaridad. No sé si barbaridad, pero ya el sufragio censitario me ha ganado la que yo iba a decir. No, yo lo que iba a decir, a ver, ¿la democracia está en una mala situación? Yo creo que no, yo creo que de hecho goza de muy buena salud. En mi opinión, en algunos casos no es buena noticia. Yo creo que hemos pasado a un estado que yo llamo a veces de absolutismo democrático, que es que pensamos que es bueno que todas las decisiones, o que un porcentaje muy alto de las decisiones se tomen por mayoría. Eso no es así. A mí las revoluciones que me gustan, y por ejemplo la Revolución Americana, uno de los principios básicos era la defensa de las minorías, no de las mayorías. O sea, se establecía que tú podías ser lo que quisieras, por así decirlo, y que el hecho de que hubiera mucha gente a tu alrededor que no pensara de esa manera no te podían obligar a ti a cambiar ni tu forma de opinión, ni tu forma de pensar, ni tampoco tu vida, tu opinión, que tus propiedades debían estar limitadas, que el Estado debía recoger siempre lo mínimo indispensable. Entonces, todo eso ha ido cambiando porque se ha establecido la noción de que la mayoría tiene razón per se. A mí ese me parece un esquema mental realmente preocupante. Es cierto, y ahí estoy de acuerdo, que hay mucha gente que en este esquema, una de las grandes mentiras que se plantea, desde luego desde el punto de vista económico, tiene mucho éxito porque se genera la ilusión en la gran mayoría de la población de que ellos reciben más de lo que dan. Los beneficiarios en el estado del bienestar y en las socialdemocracias actuales que vivimos, que además yo creo que son absolutamente, prácticamente todos los países occidentales se podrían definir así, los beneficiarios siempre tienen nombre y apellidos y saben muy bien lo que reciben. Sin embargo, efectivamente, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, el sistema fiscal lo que hace es ocultar cuánto pagamos. Entonces, nos dan con muchísima publicidad y además sabiendo perfectamente lo que recibimos, pero luego se os ocurre. Lo del IRPF es de manual, te lo quita la empresa, tú ya no lo ves en la nómina. Si la gente recibiera en la nómina más IRPF y luego tuviera que ir el día 1 o el día 2 al banco a hacerle una transferencia a Hacienda, habría una revolución social en España. Yo siempre digo, si a mí me dijeran mañana tienes poder en España, ¿qué ley haría? Yo haría una ley para que la gente recibiera todos los rendimientos íntegros de su trabajo, incluido cotizaciones sociales del empleador, y que el día 2 de cada mes tuviera que ir al banco a depositar, 1, la cotización social del empleador, 2, la suya, luego su IRPF. Reducíamos el Estado a la mitad en 15 minutos, estoy convencido. Y es una pura cuestión de información. Luego, a ver, cuando llegue el tema del Estado del Bienestar, porque hay bastantes cosas interesantes que decir. En ese sentido, de hecho, hay una dialéctica muy peligrosa que hay mucha gente que dice, pues a mí no me importa pagar más impuestos. Que yo siempre digo, pues vete a la oficina de la EAT y haz un ingreso a favor del Tesoro Público, pero todavía no he conocido a nadie que lo haga. Porque en realidad cuando hay mucha gente que dice, a mí, no, gente a ver, yo creo que son amigos míos me lo dicen y pues a mí no me importa pagar impuestos porque eso es a mí tampoco me importa en el sentido, yo entiendo que vivimos en una sociedad que yo no quiero la destrucción del Estado ni que desaparezca de mañana, pero ese punto de a mí no me importa pagar impuestos altos, en realidad lo que se quieren decir normalmente es quiero que tú pagues más impuestos y quiero sentirme más bien conmigo mismo mientras te lo digo. Entonces, en vez de decirte que los pagues tú, me lo te impongo yo. Pero luego no veo a nadie, por ejemplo, que no marque la casilla cuando tiene derecho a una deducción, cuando tiene derecho a una bonificación, que si tiene derecho a pagar impuestos a través del impuesto de sociedades, no lo intente y no pagar a través de IRPF, que no haga una sociedad que en realidad todos sabemos que es una sociedad de ventirijillas porque su trabajo en realidad él tiene casi una relación laboral con la empresa con la que le paga el 90%. Entonces, ahí hay una serie de dinámicas de hipocresía que derivan todo del primer planteamiento que hago, que decía, que es, bueno, tratar de hacer ver que, a ver cómo lo explicaría. Digamos que, a ver, me leo un poco. Sí, o sea, el planteamiento es, o sea, se intentan refugiar, o sea, yo creo que hay un sentimiento como de bondad individual trasladada al grupo, pero en el que las responsabilidades las trasladan al de enfrente, pero el discurso de la bondad lo asumen ellos. Entonces yo creo que ahí eso es peligrosísimo. Y todo está basado en lo que decía antes de un poco la dinámica de las mayorías frente a las minorías.
Y bueno, pues básicamente eso era lo que quería decir sobre este tema. Gracias. Y antes de continuar con una disquisición de ideas, especialmente pues como lo hará Miguel Ángel, yo no tengo la autoridad para hablar en este debate, ¿no?, de ideas, y prefiero irme a la realidad cotidiana nuestra y especialmente pues la realidad que tenemos encima de la mesa la gente que se tiene que ganar la vida en el mercado. Es decir, el que tiene que pagar las nóminas, el que tiene que pagar los recibos de su casa y el que tiene que coger y tiene que mantener a su familia. Entonces, en este sentido, hay diferentes fuentes de preocupación. Entonces, atendiendo a la primera pregunta que decía el moderador, desde luego la cuestión de la democracia en peligro, además con ese título, ha sido largamente discutida a lo largo de los años. Es decir, no es un problema ni nuevo ni tampoco que haya surgido, digamos, esta mañana. La mayor parte de los problemas y la mayor parte de los retos que tenemos en la economía son cosas que van sucediendo de forma cíclica. Es decir, aparecen y desaparecen, y especialmente hay una dinámica, esa dinámica de aparición y desaparición, que normalmente viene dada por los propios mecanismos de mercado. Es decir, ante los problemas se generan soluciones y además se generan formas de poderlo implementar y de poderlo consolidar a lo largo del tiempo. Entonces, hay que destacar y hay que separar qué problemas tienen una naturaleza cíclica, es decir, qué cosas han aparecido en los últimos años, qué cuestiones nos preocupan en el día de hoy que tengan esa naturaleza cíclica, y cuáles, como decimos los economistas, tienen naturaleza estructural, es decir, naturaleza de permanencia en el tiempo, de tendencia, de cosas que van a continuar con nosotros. Y entonces, en ese sentido, hay unas tendencias que son buenas, otras tendencias que son preocupantes, ¿no? Y evidentemente no podemos tener la arrogancia de saber si eso se va a poder solucionar de aquí a 1 año, a 2 años, a 5 años, no lo sabemos. Lo que sí podemos hacer es prepararnos, es poder adoptar las mejores estrategias posibles para afrontar esos problemas. Entonces, uno de ellos, sin duda, es el de la construcción europea. Es decir, estamos en un país que es miembro de un grupo de 28 países y especialmente de un grupo de 19 que es la Unión Monetaria Europea. Entonces, todo lo que ocurra con la construcción europea y con la supervivencia de la moneda única, pues evidentemente nos preocupa y mucho. En ese sentido, una de las tendencias, y desde luego de las tendencias importantes, es la de la globalización. Es decir, las economías tienen de forma lenta, pero de forma eficaz, continuada y en muchas épocas de la historia de una forma muy contundente, van integrándose, van buscando la cooperación y van buscando diferentes áreas y terrenos en los cuales poder generar riqueza, y sobre todo lo que hace el capitalismo y lo que hace la economía de mercado, que es buscar soluciones a los problemas en cada momento o buscar satisfacción a las necesidades de las personas. En ese sentido, una fuente evidentemente es la de la construcción europea, y por tanto pues es deseable que en un entorno de una economía globalizada pues evidentemente Europa sea una unión importante y sobre todo una unión estratégica, es decir, alejada del partidismo, alejada de las disputas políticas y sobre todo con mucha prudencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando esas fuerzas de mercado no solo prevalecen, sino que son el motor, pues generan cosas como que haya uniones aduaneras, que haya libertad comercial, que haya además un intercambio de bienes y servicios, capitales y personas, que es lo que tenemos en este momento en la Unión Europea, y por tanto pues ahí estamos buscando las soluciones a los problemas coyunturales que se producen en cada momento. En segundo lugar, una cuestión muy importante es la de la demografía.
Claro, la demografía también es un largo ciclo, es decir, las tasas de natalidad, el crecimiento vegetativo de la población y especialmente también la fertilidad son variables que se mueven no en ciclos tan cortos como se va moviendo el ciclo económico, sino en ciclos mucho más largos. Entonces, evidentemente, igual que no fue un problema y no se acabó el mundo a finales del siglo XVIII, cuando un clérigo inglés llamado Thomas Robert Malthus decía que el mundo iba a sufrir una grandísima crisis por superpoblación, tampoco en esta ocasión podemos tener, yo creo que la autoridad para hablar de que el envejecimiento de la población, la longevidad, esa combinación entre vidas más largas y menos nacimientos, pues vaya a generar graves problemas económicos. Y ante eso, cuando hablamos además de ello, siempre estamos hablando de la sostenibilidad de las instituciones y digamos, del estatus actual en muchos de los mercados. Uno de ellos, evidentemente, es el sistema público de pensiones. Otro, evidentemente, es el estado del bienestar. Otro también es la estructura del mercado laboral. En todos ellos lo que necesitamos es buscar de qué forma nos podemos preparar y sobre todo de qué forma podemos gestionar aquellas cosas que se nos escapan de las manos. Es decir, ante un cortoplacismo muy evidente, ante una forma de ver las cosas en las cuales pues estamos siempre preocupados de las cosas que pasan, pero tenemos cierta parálisis, tenemos que buscar esas soluciones que se buscan en el día a día. Nuestros maestros antiguos, y especialmente uno, el señor Adam Smith, decía una cosa que era, cuando hablaba en la teoría de los sentimientos morales, hablaba del pesimismo de la gente. Y hablaba de cómo a la sociedad le gusta mucho hablar de lo mal que va todo, de que épocas pasadas fueron mejores. De hecho, concretamente esto de las épocas pasadas fueron mejores no es un invento de Adam Smith, sino es un invento de Jorge Manrique, de un poeta español del siglo XIV. Entonces, en todos ellos, y Smith decía, esto es un grave problema, porque la economía y sobre todo el día a día necesita de un optimismo realista, o sea, necesita de la acción humana. Y la acción humana no es pues estar durante horas y horas discutiendo sobre los gravísimos problemas que tenga la sociedad de hoy, sino preocuparnos en buscar esas soluciones. Cuando eso ha ocurrido, y en España lo hemos vivido durante mucho tiempo, pues evidentemente hemos encontrado las formas de poder salir. Y por último, ahí hay un ejemplo muy claro, y ya con esto enlazo con la última de las cuestiones también referentes a la jornada de hoy, de los valores, de las ideas de la civilización occidental. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, y es un ejemplo que podemos estudiarlo de muchas maneras. Es un ejemplo, además, muy complicado de poder explicar en pocas palabras, que es el de la civilización oriental y especialmente el empuje de China, ¿no? Entonces, cuando estamos en una Europa en la cual pues tiene todos los problemas que podemos enunciar y que mis compañeros explicarán en términos de ideas mucho mejor que yo, cuando estamos hablando de cuestiones como el proteccionismo comercial, que ya veremos si existe o no existe. Cuidado con todo esto, por favor. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Eso es muy importante separarlo en la política y especialmente en la política económica. Entonces, cuando estamos en todas estas cosas, ahí tenemos ejemplos, y en este caso el ejemplo de China, donde las cosas se piensan a 50 años. Se piensan en generaciones, no se piensan ni en ciclos políticos, ni se piensa de un año para otro, ni se piensa en qué va a pasar cuando dentro de unos años mi partido político pierda las elecciones. Se piensa a 10, 20, 30, 50 años. Y esa mirada largoplacista es una mirada que en España existía. En España existía. Y de ahí es donde surge, es la combinación de la mirada largoplacista y del respeto al valor del dinero,
a la importancia del ahorro, a la importancia de la previsión del futuro, ahí es donde en los años 50 en España se crea la clase media. Es cuando se sientan las bases del desarrollo económico y del crecimiento, como decía el señor Piñera, del cohete, ¿no? De la figura de la renta per cápita, cuando se hace el crecimiento exponencial. Y eso es una de las cosas que urgentemente tenemos que recuperar. Ahí, de verdad que muchos, como digo, de los problemas no son cosas que nos hayan pasado ahora. Tenemos las recetas, tenemos las vías de por dónde se han abordado en otros momentos de la historia y, por tanto, lo que tenemos que hacer es, evidentemente, ponerlas en práctica. Gracias. Hola, muchas gracias a todos por asistir y a los que me han invitado, sin duda, también por haberlo hecho. Voy a hacer lo que todos, voy a ponerme la alarma que draconianamente me marcará el final de la intervención. La cuestión que estamos abordando ahora, primera, era la de la crisis de la democracia, crisis de la representación. No voy a diferenciarme mucho de cosas que ya habéis dicho. Al principio pensé que lo que iba a decir era muy distinto, pero la verdad es que no, y lo habéis expresado ya muy bien. Yo creo que está bien, en contra un poco de lo que parecería, está bien que haya una crisis de la representación, está bien que no veamos a nuestros representantes de una manera fervorosa y absolutamente implicados con ellos, como pudiera, por ejemplo, ocurrir con nuestro equipo de fútbol, que también nos representa. La cuestión esta de la representación política es extraordinariamente complicada. Hay un libro de Hannah Fenichel-Pitkin que es paradigmático y todo el libro se ocupa de darle vueltas a esto. ¿Cómo es posible que alguien represente a alguien? ¿Qué queremos decir cuando alguien representa? Es complicado, pero además es peligroso. Y si cuando nos tomamos la política como si fuera nuestro equipo de fútbol, que también nos representa, ya digo, o como si fuera nuestro viajante, que nos representa también porque va a vender nuestros productos por los pueblos de España, si nos lo tomamos con esa pasión, la política en esos casos no mejora, al contrario, perjudica. O sea, que sentamos cierto distanciamiento respecto a nuestro representante está bien. Existe no sé hasta qué punto fiable el dicho de que hay muchos suizos que ni siquiera saben el nombre de su primer ministro. Y a eso yo lo creo que es una prueba de salud, no una prueba de falta de salud democrática. Ojalá no tuviéramos muy claro. ¿Quién era ese señor que mandaba en España? ¿Rajoy era? Sí, o sigue lo de Aznar. Por lo tanto, eso es lo que atañe a la representación. Estamos, por cierto, en una ciudad que hace una semana a mí me ha asustado mucho, hace menos, unos días, me ha asustado mucho en términos de representación política. Estamos en una ciudad en la que hace una semana un montón de gente fervorosamente se sentía implicada con una política y le ha propinado un aplauso impresionante. La política a la que me refiero es la presidenta de la Comunidad de Madrid y todos le han aplaudido y fervorosamente, y a mí eso, visto lo visto, porque los que estamos en la universidad pues enseguida percibimos desde el principio lo que había, porque es patente para cualquiera que conozca cómo funciona la universidad. Bueno, pues visto lo visto, ver que un montón de gente enfervorizaba, apoyaba a una persona que ha cometido un fraude, pues a mí no me gusta y ni lo creo un síntoma de salud, esa fuerza de la representación. Habéis sacado otro tema también muy interesante relacionado con esto, íntimamente relacionado con la representación, que es la cuestión del voto, de votar, de la democracia es votar, votemos mucho, todo esto, ¿no? Domingo ha hablado bastante de ello. La democracia no es votar, no es otra cosa. En cierta medida voy a ser un poquito, no sé, escandaloso. En cierta manera la democracia se inventa en contra de las democracias nuestras. Con la palabra democracia hay un problema y es que usamos la palabra griega. Claro, demos, kratos, ¿no? Usamos la palabra griega, pero la democracia nuestra y la democracia griega no tienen nada de parecido, ¿no? Para los cosméticos que compramos en el supermercado usamos la palabra cosméticos, viene de cosmos, griego, no tiene nada que ver. La misma palabra, pero no tiene nada que ver. Pues con la democracia tenemos que empezar a acostumbrarnos que pasa igual. La democracia griega coge a un señor que simplemente se dedicaba a discutir, solo hacía eso, discutir, en la plaza del pueblo y le mata. Y ese señor se llama Sócrates. Y gracias a él tenemos la ética.
O sea, que la democracia griega no es que votaba mucho, y eso lo hicieron votando, por cierto, y una masa bastante numerosa de personas. El votar no es especialmente bueno. En los concursos de Miss Universo se votan. Es un paradigma de la democracia. Pues no sé hasta qué punto. Con Hitler, al poco de llegar al poder, en el cual, por cierto, había ganado antes 2 elecciones seguidas, al poco de llegar al poder, lo primero que hace en un mes es convocar otras. Y luego al final de ese año, el 34, convoca otras, y en el 36 otras, y en el 38 otras. O sea, sale más o menos a una media de una elección por año. Votar mucho, ¿no? Hitler, modelo de democracia. Hay un instituto que se encarga de esto, de contabilizar el número de dictaduras, el número de votaciones que se hacen en las dictaduras. Desde el año 45 llevamos ya más de 400. O sea, que de votar y democracia no tiene nada que ver. Las dictaduras lo hacen muy bien y lo hacen muy frecuentemente. Todos los autores en los cuales nos basamos para nuestra democracia, los padres fundadores de Estados Unidos, en Europa Kant, hacen todos sus asertos en contra de la democracia. Luego cambian el sentido de la palabra. Ellos estaban pensando en la democracia griega y cuando fundan nuestro sistema político lo fundan explícitamente en contra. Nuestro sistema político, a diferencia de la democracia, que es votémoslo todo porque no tenemos muy claro lo que vale y lo que no tenemos muy claro los values, what values, ¿no? Los valores, el tema que nos congrega aquí, no lo tenemos, o sea que votemos a ver qué sale. Nuestra democracia surge de la idea contraria, que hay unos valores muy claros y muy firmes y unos valores que ninguna mayoría va a poder quitarnos. Y son los valores que están encarnados en nuestros derechos, en nuestros derechos liberales. Son los valores que defienden nuestra libertad. Y eso no se vota. Eso está ahí. Y bueno, precisamente por eso, precisamente porque a veces hay gente que no los tiene muy claros, pues entonces recurre a lo de la votación y a lo de la masa para cambiarlos. Y es cierto, y todos diríamos, bueno, pero es que hay gente que no ve que esos valores claramente. Sí, hay gente también. Yo soy incapaz de comprender la física cuántica y eso no significa que la física cuántica sea falsa. El hecho de que ciertos valores no sean captados por cierta gente no significa que no sean verdaderos. Son verdaderos, deben ser defendidos y nuestro sistema democrático, nuestro sistema político se funda en ello. Gracias. Sí, es que yo creo que es fundamental. Antes, cuando lo hablaba, no es que yo abogue, yo creo que la democracia, desde el punto de vista de elección de los gobernantes, en los asuntos en los que deba haber un cierto acuerdo entre una comunidad, tiene sentido. Yo también estoy con esto de que es el peor sistema pero es el menos malo de todos los conocidos, ¿no? Pero el problema es para qué lo utilizamos. Para mí ese es donde se ha quebrado en los últimos 50, 60 años, es en esto de que, pues eso, primer punto, que la democracia debe servir para todo, además con una dinámica muy peligrosa. O sea, los populismos nacen de este principio, que a ti te dicen, el pueblo es sabio, completamente sabio. Con lo cual, un pueblo sabio no se equivoca, un pueblo sabio siempre elige bien y controla a sus representantes. Con lo cual, si la cosa va mal, rápidamente la respuesta es muy clara. Eso es porque le han quitado al pueblo la voz, eso es porque hay una élite maligna que ha arrebatado al pueblo el poder. Devolvámosle a esa élite, devolvámosla al pueblo, y además es lo que hacen todos los populistas. Yo soy el pueblo, yo soy la gente. Entonces, nace exactamente ahí, de pensar que las mayorías no se pueden equivocar y que las mayorías lo tienen que decidir todo, en vez de enfrentar el escepticismo liberal de los pensadores clásicos. A mí me parece fundamental saber que las cosas van poquito a poco, ese orden espontáneo, que lo hablamos en economía, pero también en temas sociales, a mí me parece fundamental, de ir construyendo poco a poco, de ir basándonos también en el saber acumulado, y de que eso, el hecho de que llegue una mayoría o que haya un cambio de opinión en un momento determinado no tiene nada que ver. Y luego, otro tercer pensamiento que a mí me parece peligrosísimo es esto de que, por el hecho de que, volvemos a lo mismo, ese pueblo sabio que nunca se equivoca y que lo haría todo bien si le dejaran, es capaz de generar felicidad en todas las personas que le rodean. Claro, ese es otro pensamiento peligrosísimo, porque que además no se basa de nuevo, volviendo a los clásicos, lo que dice la Constitución americana, ese preámbulo electrizante de Jefferson, no es que la democracia o que el gobierno te tenga que garantizar nada. Lo que dicen es, lo único que te tienen que garantizar es la búsqueda de la felicidad, que es una expresión muy bonita, que tú puedas hacerlo, que tú puedas decidir por ti mismo, pero no se le ocurre
a Jefferson y a ninguno de los padres fundadores decir que ellos te van a poder, que el hecho de poder elegir entre todos o que el hecho de tener un nuevo sistema político te garantiza la felicidad, porque sería completamente absurdo. Porque claro, esa es la dinámica que se ha generado en muchas de las personas. Esa yo creo que es una de las raíces, que es que hay mucha gente que piensa que sí, que es que, digamos, que el paso de un sistema político de democracia liberal a un bienestar absoluto, equitativo, para todos, en el que todo el mundo es feliz y en el que se acaban tiene que ser inmediato. Y en el momento en que no existe, en el momento en que dices, no, pero es que el mundo no es así, por eso hablaba antes de ese escepticismo, que mira la realidad con realismo. Me ha gustado, no sé quién ha dicho lo de optimismo realista, me gustaba. Entonces, en ese sentido, el ejemplo suizo, a mí me gusta, lo ponemos mucho como, a mí tampoco es que quiera ser el mito, yo no he vivido en Suiza, ¿no? Pero ese ejemplo suizo a mí me gusta, uno, por ese escepticismo de... Yo también lo he visto muchas veces, ¿no? Estas encuestas que dicen que los suizos no conocen a su primer ministro. Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es lo que decía antes, las mayorías, ellos saben que las mayorías sirven para lo que sirven. Y entonces saben que su gobierno tampoco tiene mucho poder sobre sus vidas porque no quieren que lo tenga, porque es que dicen, no, es que por mucho que haya un 90% de mis vecinos que crean que yo debo vivir de una manera, yo quiero vivir como a mí me gusta. Y luego una segunda cuestión fundamental, que es la cercanía entre los representantes y los representados y el control que eso tiene. En Suiza hablamos muchas veces de los cantones, y es verdad, pero en Suiza tienen poder los cantones y tienen mucho poder las comunidades, las comunas, lo que aquí llamaríamos municipios, pero que incluso son más pequeños que nuestros municipios. Entonces, claro, si tienes un gobierno limitado al que solo le dejas hacer unas poquitas cosas y que interfiere en tu vida en lo que tú crees que debe interferir, que son las cuestiones que sí que realmente tienen sentido, que el gobierno interfiera porque sí que son colectivas, pues desde la defensa, la representación exterior, las clásicas, y en las que más afectan a tu vida, los que deciden son los representantes que tú has elegido, que están ahí, que los ves, de los que te puedes cambiar rápidamente, porque como el alcalde se ponga a hacer locuras, te vas al pueblo de al lado. Entonces, claro, ahí dices, ¿eso es una democracia? Claro que es una democracia. ¿Se vota? Por supuesto que se vota. De hecho, se vota incluso más que aquí. Se vota con unos referéndums, con unas normas, con una información al ciudadano, pero las dinámicas que se crean son completamente diferentes. Y ya digo, sin querer poner como una especie de mito, a mí no me gustan las utopías ni las utopías liberales, pero sí que creo que son muy diferentes esas dinámicas que se crean. Pues pongo esta democracia, también las que había en la Constitución americana, que luego se han ido perdiendo, el poder para los estados, la capacidad de los individuos para elegir a su representante más cercano y que el representante lejano, o sea, si a los padres fundadores les hubieran dicho que iba a haber una especie de semiemperador a 3, 4, 5.000 kilómetros de Texas, de California, que iba a decir, por ellos se habrían vuelto locos, habrían dicho, pero si es justo por lo que estamos luchando, para que eso no ocurra, para que un tipo que está a 6.000 kilómetros de distancia no se meta en nuestras vidas. Para eso tenían sus representantes muy controlados, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental las dos cosas. En primer lugar, ámbito de actuación de la democracia, que ahora parece que no hay ninguno, que es todo, que todo se puede decir por mayoría. Y en segundo lugar, una vez que decidamos por mayoría, cómo de cerca tenemos a esas personas a las que les hemos delegado el poder. Y a partir de ahí, claro, es que hablamos de democracia y parece lo mismo, pero es que no tiene nada que ver. Un minuto muy rápido para decir lo siguiente. Efectivamente, la democracia es una agregación de preferencias, en definitiva, y el teorema de imposibilidad de Arrow nos dice que no hay una preferencia social. No existe la preferencia social. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir entre un eje en el que en el primer extremo estaría la tiranía de la mayoría y en el otro extremo estaría el respeto absoluto de todas y cada una de las libertades personales de todos. Y entonces, en ese eje es donde tenemos que estar luchando. Unos tiramos más hacia el respeto a la libertad, otros tiran más hacia la tiranía de la mayoría, pero en la forma de agregación. Y ahí viene implicado pues, la forma de democracia, el sistema de votación, etcétera, etcétera. Ese eje es muy importante. Y es lo que tú decías, ¿no? Hay cosas que no, que lo que estás haciendo en definitiva en ese eje es poniendo como un límite. De aquí no se pasa. Hay una cuestión rápida, importante, que deberíamos contar. La democracia, y eso muchas veces es más que un error, es un automatismo que tenemos en la cabeza de pensar que la democracia es el voto. No lo es. La democracia es, ante todo, el Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho, o como dice el derecho anglosajón, el rule of law, el imperio de la ley, lo que dice es que las mayorías no pueden pasarse la ley, no pueden coger y no pueden rechazar la ley solamente porque hayan votado por mayoría. Entonces,
Cuando hablemos de democracia, separemos lo que es el Estado de Derechos, la separación de poderes, la política limitada, etcétera, a lo que es el sistema de elección. Entonces, evidentemente, el sistema de elección es una cosa que en la propia naturaleza de la economía está limitado a ciertas cosas. Es decir, en el caso incluso de las elecciones sociales, vemos efectivamente que no hay una elección óptima. Pero es que eso, una de las cuestiones preocupantes era trasladarlo al mundo de la empresa. Es decir, que hubiera un sistema de voto, o sea, que se votara una gestión, una dirección, una plantilla o el funcionamiento de una compañía. Eso es imposible porque hay organizaciones sociales que son jerárquicas, porque si no lo fueran, desaparecerían. Entonces, evidentemente, eso cuando se habla, lo hablaba el Nobel de Economía, el viejo profesor Ronald Coase, cuando decía en la teoría de la empresa que, a ver, la empresa es una entidad jerárquica y hay además en la naturaleza y en el mercado hay organizaciones jerárquicas. La democracia sirve para algunas cosas, para otras no sirve. Entonces, veamos evidentemente en qué parte es Estado de Derecho y qué parte es puramente el sistema de voto. ¿Empezamos con educación? Sí. Empezamos. Lo hacemos... No, sobre el estado de bienestar, pues sí, pero es que queréis comentar. No, pues el segundo tema que yo creo que está muy implicado muy importante con todo esto de la democracia es el tema del estado del bienestar y lo que eso implica en las dinámicas de lo que decíamos antes al principio de ganadores y perdedores. La sensación de la gente, la sensación de mucha gente, para empezar la sensación de la mayoría de la población de algo que es estructuralmente que no puede ser verdad, que es que todos ganamos, todos recibimos más de lo que cotizamos. Nos parece que hay unos pocos ricos por ahí que salen perdiendo, pero es que no salen las cuentas. Pero bueno, eso ya lo hablábamos antes, ¿no? Y luego a mí el tema del estado del bienestar, que era un poco es casi la parte que más me había preparado cuando venía hacia hoy, es un tema que me llama mucho la atención, ¿no? Esta sobre legitimidad que ha alcanzado el Estado en todas en las cuestiones. Sobre todo, por ejemplo, poníamos antes el ejemplo del móvil. Nadie admitiría o la gran mayoría de la población, que hubiera una fábrica de móviles del Estado, porque rápidamente diríamos, esto va a ser un desastre, van a crear unos móviles cubanos. Bueno, Maduro presentó un día un móvil así y decía, hemos creado el móvil de la revolución. Y claro, no creo que lo comprara nadie. Claro, como los coches estos soviéticos. Y sin embargo, cuando lleguemos a los bienes más importantes, a los que más valoramos todos, que son la educación y la sanidad, esa incapacidad que le atribuimos al Estado para hacer algo mínimamente operativo en nuestra vida, nos parece indiscutible que él es el único proveedor último de este tipo de servicios. O sea, a mí me parece que ahí hay una contradicción. La razón que yo veo es que el Estado, lo mejor que tiene el Estado es cuando se posiciona como red de seguridad, al menos desde el punto de vista del marketing, por así decirlo. Es decir, el Estado se ha sabido vender como la gran red de seguridad última que nos protegerá a todos. Luego hay una segunda cuestión que también tiene mucho que ver, que es con este crecimiento de los estados del bienestar, en los que todo el mundo busca ser perceptor de renta, que es la diferente vara de medir. Esto tiene mucho que ver también con la democracia, con cómo se eligen, con ese mito de las mayorías entre los objetivos y la realidad. Es decir, yo me pregunto, si mañana nosotros privatizáramos por completo el sistema educativo español, privatizado además de verdad y sin subvenciones del Estado que nadie pagase, y ese sistema educativo privatizado hiciera que un 50% de los hijos de las familias de menos ingresos no consiguieran un título mínimamente operativo para el mercado laboral, eso es lo que se llama fracaso escolar, no ir más allá de la educación pública secundaria obligatoria, habría una auténtica revolución. O sea, si un país tuviera un sistema educativo puramente privado, en el que un 50% de los hijos de las clases medio-bajas no consiguieran más allá de la educación secundaria obligatoria, bueno, pues eso es lo que ocurre en España. En España, en estos momentos, el fracaso escolar en el conjunto de la población educativa está en el 30%, pero claro, eso es una media. Si sacas de ahí a los hijos de la gente con más recursos, lo que te queda
Y ahí están sumados colegios públicos, concertados y privados. Si tú sacas colegios privados y concertados y sacas a las familias con más recursos, lo que te queda es un fracaso escolar. Entre los chicos, desde luego, superior al 50% en la gran mayoría de las regiones españolas. Pero no hay ningún tipo de discusión sobre ese sistema educativo cuando no puede haber unos resultados más regresivos desde el punto de vista social. O sea, yo me agarro a ese tipo de lenguaje, pues no puede haber unos resultados más regresivos desde el punto de vista social que los que ahora mismo está dando la educación pública española. Y luego hay una tercera razón por esta expansión que decía yo antes del Estado, que lo va cubriendo todo, que es una especie de ley de hierro del Estado que establece que avanzar para el Estado es muy fácil y retroceder es muy complicado. Porque en el momento en que el Estado avanza, desde el punto de vista presupuestario o normativo, genera una serie de incentivos y un grupo de presión beneficiado por ese avance al que luego quitarle esos beneficios es prácticamente imposible. Por eso yo decía antes que yo, sinceramente, es que la única solución que veo, más que desestatalizar, la discusión público-privada hace mucho que tampoco... Yo digo, no, control, ¿quién tiene el control? ¿Lo tiene el ministro, o lo tengo yo, ya sea con un colegio privado, con un colegio público, con un colegio privado o con un colegio público, pero el que yo controlo? Por eso yo soy mucho de ir bajando los elementos de decisión al nivel más cercano al ciudadano, y a partir de ahí ya la discusión público-privada me parece menos importante. Bueno. Ahora. Bueno, voy a intentar ir rápido porque había malentendido un poco el esquema y voy a preparar un poco de educación, de sanidad y de pensiones como pilares del estado de bienestar, pero por ir muy rápidamente por los tres y de alguna manera intentando desmitificar esa bondad para el desfavorecido de la parte del Estado y como tú muy bien has dicho, esa comparación de lo que consigue realmente y lo que se dice que consigue, ¿no? Y efectivamente ahí está aquí la cuestión. Bueno, yo en tema de educación, muy rápidamente, yo voy a ser un poco bruto. Nosotros, y me meto porque soy profesor de la Universidad de Málaga y en la enseñanza media, yo diría que más, estamos cometiendo un fraude social. Estamos cometiendo un fraude social. Quiere decir que estamos haciéndole un fraude a la sociedad, que es la que nos está pagando. Y se lo estamos cometiendo a media porque la sociedad es también partícipe de ese fraude. Es decir, la sociedad también quiere que nosotros le defraudemos. O sea, el padre quiere que le aprobemos al niño y no quiere que le complicamos la vida. Y el profesor que exige, no sé si me estoy explicando y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Es un fraude social en regla. Yo voy a coger una frase del presidente de mi rector, ¿no?, que es el presidente de la CRUE, que es el presidente de todos los rectores de España, que yo creo que sintetiza lo que es la educación universitaria. Dice algo así como que estaba enfadado el hombre porque la sociedad no está proveyendo de sueldo y empleos dignos a los grandes profesionales que la Universidad Española está sacando. No puede haber más mentira en una sola frase. Primero, la generación mejor formada de la historia, eso sabéis que es mentira, ¿no? Absolutamente mentira, vamos, eso es incomparable la formación que teníamos a la que tienen, pero no porque ellos sean mejores, peores que nosotros, ni mucho menos, son mejores y tienen muchos más medios y tal, pero es que no están absolutamente incentivados para nada de eso. Entonces, ellos están incentivados por ir aprobando de mala manera y tal, pero de eso, de que sea la mejor generación, es absolutamente mentira. Pero claro, pensar que además la sociedad es la que tiene que proveerle a ellos, es decir, a nuestros egresados, de los empleos dignos y de los sueldos dignos, es pensar que los empleos vienen, pues no sé, de Marte, de Venus, no sé, cuando en realidad los empleos deben venir de esas personas tan bien formadas, de las cuales unas cuantas serán empresarios, otras cuantas serán trabajadores y otras cuantas serán funcionarios en la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. O sea, es que ellos piensan que además de todos los derechos que tienen, como la autonomía universitaria, que me hace mucha gracia, porque la autonomía universitaria es autonomía universitaria para hacer lo que me dé la gana, pero me lo pagas tú. Claro, así cualquiera es autónomo, ¿no? Preguntadle a vuestros hijos si quieren ser autónomos, pero tú me pagas y me mantienes, tal. Claro, así sí. Claro, si
ellos piensan que además de la autonomía y de todos los privilegios, necesitan que la sociedad le dé los puestos. No, perdone, usted tiene que formar en condiciones. Y formar en condiciones, y esto es también otra de las cosas que quería decir del estado de bienestar, es que además de que por supuesto no son gratis, como bien sabemos todos, ya me lo decía mi madre, ¿no? Cuando yo decía, esto es gratis, mamá, no, hijo, no, esto no es gratis. Esto lo pagamos todos, ¿no? Y eso ya lo sabemos, eso no hace falta que lo digamos. Pero no son solo en esos pagos, es que además tienen unos costes ocultos que estamos pagando continuamente, ¿no? Y ¿los costes cuáles son? Pues el nivel ínfimo de los alumnos, que es lo que nosotros estamos sacando al mercado. Estudian de una manera... Una anécdota, yo era profesor de matemáticas para economía, cuando ya no podía más, pues ya me pasé a la matemática financiera, porque en matemática financiera hay que sumar, restar, multiplicar y dividir, y ya entonces no hay problema. Pero claro, cuando teníamos que derivar y tal, entonces yo le preguntaba, primer día de clase, a ver, ¿quién sabe cuál es la derivada de x cuadrado? Toda la clase, 2x, todo el mundo. Muy bien. A ver, ¿quién sabe lo que significa que la derivada de x cuadrado sea 2x? Silencio absoluto. Y les digo, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Porque además la derivada te la va a hacer el ordenador. Lo que no te va a hacer el ordenador es saberla utilizar en el momento adecuado, en el sitio idóneo, para poderle sacar partido a tu conocimiento. Todo lo demás no sirve para nada. Claro, pero cuando nosotros le estamos enseñando eso y ellos saben que le estamos enseñando para eso, ellos hacen eso. Es que esto es le enseñamos para eso y ellos hacen eso, entonces ellos llegan, bien al examen, vomitan lo que le hemos enseñado, que además que no se distinga mucho de lo que nosotros hemos explicado en los puntos y en las comas, borran, se van de juerga, lo borran, porque si no, no les cabe el siguiente examen y al siguiente. A ver, ¿qué estamos sacando, señores? ¿Qué es lo que estamos sacando? Y después tiene un coste social. El coste social, este es el coste para el alumno, pero tiene un coste social, porque el coste social es que efectivamente, cuando nuevamente, ya no mi rector, sino los partidos políticos, es que no hay empleo digno, es que no tenemos sueldos dignos. Pero, señor, ¿dónde están los trabajadores dignos? Y digo dignos, no es que dignos de ese sueldo, dignos de ese empleo. Digno que significa que sean productivos, que sepan hacer algo, que puedan aportarle a la sociedad. ¿O qué queremos? ¿Seguir haciendo un sistema en el que sacamos a alguien que no sirve para nuestra sociedad? Y no me he metido en el tema de innovación, en un enfoque nuevo de lo que estamos aprendiendo y tal. Si no sacamos a esas personas, no van a poder tener, no los engañemos, no van a, es que tenemos una sociedad de camareros. Es que a lo mejor estamos enseñando para ser camarero, porque claro, por mucho que repita la derivada de x cuadrado, si después no sabe utilizarla, pues camarero, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, rápidamente, de la sanidad, muy rápido, porque este no es mi tema, pero por poner dos anécdotas, yo hablaba un poco por preparar un poco la charla y tal, hablaba con una amiga médico en Málaga y me decía que, bueno, en sanidad se dan aberraciones que se dan en el sector público, ¿no? En el sector público, yo a lo que decía Domingo de público o privado, yo digo que la empresa pública no funciona peor que la empresa privada. Yo digo que no. Lo que digo es que si la empresa pública no funciona, sigue existiendo y la pagamos todos. La privada no funciona, se va al garete y no pasa nada. Y lo han pagado los accionistas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque todas fallan y todas aciertan o en un porcentaje parecido. Lo que pasa es que la pública se mantiene, como tú decías, porque una vez que está, ya no desaparece. Y yo creo que aquí en Sevilla tenéis unas cuantas ejemplos de sociedades que siguen existiendo, no sé, como la Cartuja, no sé cuánto, creo que hasta el descubrimiento de América, no sé, y sigue manteniéndose ahí la sociedad, ¿no? A mí me decía un consejero, y era del Partido Socialista, que decía, aquí en Sevilla hay empresas públicas que no tienen llave. Que no tienen llave significa que no tienen puerta, y que no tienen puerta significa que es que no tienen nada, solo existe la nómina. Solo existe la nómina, ¿no? Y eso me lo decía un consejero y era socialista, o sea que... Bien, y bueno, del tema de sanidad, muy rápidamente. Claro, los pacientes a coste cero, demanda infinita. Eso es una regla económica. A ti no te cuesta nada, tú demandas todo lo que te apetezca y más. ¿Por qué? Porque no tiene coste. Si hablamos de copago, se nos pone el grito en el cielo, pero es que si no hacemos eso, lo que estamos haciendo es no responsabilizando al paciente del coste que supone. Y hay, pues, aberraciones como personas
con 6 y 7 abortos porque lo usan como método anticonceptivo. Y claro, al margen de todo lo que podamos hablar del aborto y tal, es que eso es carísimo. Es que le estamos pagando a una persona 6 o 7 abortos. Y señores, estamos priorizando porque hay listas de espera. Pero claro, como el aborto no puede tener lista de espera, porque no es lógico, ¿no? Porque si vas a abortar no puedes tener lista de espera. ¿Qué estamos haciendo? Incrementando las listas de espera pues, de un cáncer, de un tal. Es decir, que lo que estamos haciendo, aunque lo escondamos, es priorizar el aborto con respecto a un cáncer. Pero lo peor no era eso, lo peor es que, esto ya son anécdotas, pero él le llegó un caso de una persona que tuvo que hacer 2 in vitro porque no se quedaba embarazada. 2 in vitro que son una pasta, gansa. Pero resulta que al final esta mujer pues se divorció y no quería tener el niño y abortó. Claro, pero en este sistema pues esto funciona así, ¿no? Y bueno, no voy a seguir con la sanidad porque son... Y en el tema de pensiones, que ahí sí tendría algo más que decir, pero también lo voy a decir muy rápido. El tema de las pensiones, vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de reparto que sabemos que a nosotros nos van a pagar nosotros le estamos pagando las pensiones a mi padre, por ejemplo, no sabemos si nos lo van a pagar a nosotros, ¿no? Porque necesitamos personas trabajadoras que paguen a los jubilados del futuro y no sabemos si lo vamos a tener o no. ¿El problema cuál es? La demografía, que hay menos jóvenes, que cada vez hay más personas mayores con más esperanza de vida. O sea, un desastre. Además, bueno, esto es un esquema, lo que se le llama un esquema Ponzi, ¿no? O un esquema de forma ya más moderna, Madoff, ¿no? Que vamos en una pirámide en la que vamos pagando, pero necesitamos que entre gente detrás para seguir pagando, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como no viene gente detrás, soluciones. Pues vamos a dar políticas de natalidad. Yo no estoy de acuerdo. Primero porque, ¿por qué? Oye, y si yo no quiero y tú quieres y tal, no lo veo. Pero además es que lo veo como seguir haciendo el esquema Ponzi. Es decir, ¿qué hace falta? ¿Más gente? Pues venga, vamos a que haya más natalidad para que haya más gente para seguir en esta estafa que hemos establecido. No me parece. Lo mismo con la inmigración. Vamos a hacer que la inmigración, que venga mucha inmigración para que nos paguen a nosotros. Bueno, son planteamientos que todos inciden en seguir manteniendo el engaño. En seguir manteniendo el engaño. Y lo que hay que plantearse de una vez es... Porque claro, esto se hace a costa de recortes, ya bien sean disimulados, ya bien sean indisimulados. Los que no acaban de hacer, pues en vez de a los 65 a los 67, dentro de 2 años a los 69, vas a pagarte menos. Esos son los indisimulados, esto te lo dicen a la cara. Y después hay otros costes que son disimulados, ¿no? Donde te van, porque claro, a nosotros nos están pagando ahora mismo, o le estamos pagando un 80% del sueldo que reciben, que por cierto es el más alto de Europa, o el segundo, me parece. El 80% del sueldo que reciben. Claro, vamos a subir las pensiones, pero bueno, ¿y cuánto sube el sueldo? Es que a lo mejor cuando yo me vaya a jubilar me van a dar el 50% de lo que yo estoy cobrando, con lo cual también me están engañando con respecto a lo que estamos pagando ahora, esa forma indisimulada. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es hacer una transición, que es lo que veo muy complicado, lo estábamos hablando en la comida hoy, una transición muy complicada hacia un sistema no de reparto, sino de capitalización, o un sistema mixto en el que haya una parte de reparto, la mínima imprescindible, y que tengamos la cultura financiera y el incentivo adecuado para crearnos nuestro propio sueldo. Y voy a poner, y termino, 3 ejemplos, tres ejemplos que he hecho una pequeña hojita de cálculo y he visto qué es lo que nosotros podemos conseguir ahorrando. ¿Qué es lo que nosotros podemos conseguir ahorrando? El supuesto es un sueldo que he puesto de 16.000 euros, que coincide con el sueldo moda de España, ¿de acuerdo? Es decir, no me voy a ir a gente que tiene un sueldo muy grande, sino un sueldo de 16.000 euros anuales. Y voy a suponer que son 40 años de ahorro y, en el primer caso, un 5% de rentabilidad sin aumento de lo que voy a ahorrar. Y el ahorro que voy a hacer es exactamente el mismo que estoy haciendo ahora, pero en vez de hacerlo el Estado, lo hago yo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que el Estado me coja a mí el dinero, yo cojo ese dinero y lo coloco
en mi cuenta personal para que yo cuando me jubile tenga ese dinero. Ese supuesto del 5%, os quiero decir que la media del mercado, he puesto un 5% sin tener en cuenta inflación. La media del mercado histórica, sin inflación, igual que este, es un 10%, es decir, he puesto la mitad, por ser conservador. Y un 0% de incremento, es decir, que voy a estar con 16.000 euros toda mi vida. Como comprenderéis, no es real, es muy pesimista, pero bueno, voy a ponerlo. En este ejemplo, nosotros conseguiríamos un 110% real de nuestro sueldo. No sé si me he explicado. Con este mismo ahorro que nos hace el Estado, en vez de un 50%, que es lo que yo voy a ahorrar, yo conseguiría un 110%. Pero si yo pongo algo más real, que es ponerle un 2% de incremento, es decir, que a mí el sueldo se me incremente un 2% y por lo tanto yo ahorre un 2%, el resultado sería de un 145%. Y ya por último, por ser un poquito más optimista, si pongo un ejemplo en el que yo soy capaz de rentabilizar mis ahorros a la media del mercado, que es el 10%, yo obtendría un sueldo que serían 7,5 veces lo que estoy ganando. Es decir, mi pensión se multiplicaría por 7 lo que yo estoy ganando. Para que nos hagamos una idea de la capacidad, como decía Albert Einstein, aunque algunos dicen que no fue él que lo dijo, que la capacidad de la capitalización compuesta a la hora de ahorrar y que durante 40 años ahorrando, como yo le digo a mis alumnos, vosotros lo que mejor tenéis en esa fórmula tan buena que es la capitalización compuesta es que tenéis mucha N, que la N es el número de años que tenéis por delante, ¿no? Pues entonces ahí es donde podemos ahorrar y tener, fijaros, hasta un 7,5 veces lo que sería nuestro sueldo. Y por último, a nivel social, lo mismo que he dicho con esto, con el tema de la educación, a nivel social es que esto es un problema para la economía, porque la economía necesita ahorro y nosotros no le estamos diciendo que ahorren, estamos diciendo todo lo contrario, porque el que ahorra no solamente es que lo estamos imponiendo impuestos por un lado y por otro, y por lo tanto la economía necesita ahorro, porque la economía no funciona, como dice Pablo Iglesias, tomándonos una cerveza y esto se alegra. Porque alguien tiene que poner la cerveza y alguien la tiene que fabricar y alguien tiene que... Entonces la economía se hace mediante un círculo que empieza por el ahorro, después sigue por la inversión y una vez que se ha producido nos ponemos a consumir. Pero claro, si no tenemos esa cultura, no tenemos esa tradición, pues nos encontramos que no tenemos ahorro suficiente para invertir, para después ser productivos y consumir después. Gracias. Simplemente una nota. En la cuestión de la capitalización compuesta, evidentemente, primero hay que enseñarla. Es decir, lo primero que hay que enseñar, y como decía Einstein, es la fuerza más poderosa del mundo, es la capitalización compuesta. Hay que enseñarla. En segundo lugar, hay una cosa en la que discrepo de vosotros, en la cuestión del estado del bienestar, en la relación entre contribución y prestación. En concreto, en la cuestión de las pensiones públicas, aparte de que España en tasa de reemplazo es uno de los países más generosos con respecto al salario último, en términos actuariales, los 9 millones de pensionistas, pero mejor dicho, los 6 millones de jubilados, es decir, los que han contribuido para recibir la pensión, esos 6 millones, una parte muy importante, más del 80%, han recibido mucho más y están recibiendo mucho más de lo que han contribuido. Es decir, el sistema público se fundamenta en la base demográfica, entonces hay personas que conforme la vida es más larga, pues han cogido y han contribuido a lo mejor en los últimos 20 años de su vida, van a vivir otros 30 y están percibiendo cantidades actuarialmente muy superiores a con las que contribuyeron. Pero el problema no es tanto ese, y eso es lo que la reforma del sistema dentro de la lógica pública es lo que va haciendo, es decir, ajustando cuánto se recibe y cuánto contribuye. El problema es que nuestro sistema actualmente es un sistema que confunde todo. Es decir, la Caja de la Seguridad Social soporta cosas que son contributivas, es decir, cosas donde el cotizante ha pagado, y otras en las cuales no ha pagado.
Entonces, evidentemente, eso prácticamente 20.000 millones de euros que tiene en este momento de déficit la Caja de la Seguridad Social, una parte muy importante es por todos los complementos a mínimos que paga la Seguridad Social, por todas las pensiones de viudez o de orfandad que deberían sufragarse vía presupuesto si no se hace. Entonces, la cuestión no es tanto pensar en que nos hemos pasado el sistema se pasa de generoso, sino establecer un sistema que sea sostenible en el tiempo. Y un sistema sostenible pasa por coger y por repartir esa carga, es decir, el que uno tenga que prever su jubilación, lo haga en todos los momentos de su vida. Y especialmente aquí hay una cuestión muy importante. Uno de los mayores estímulos al ahorro para los jóvenes es enseñarles desde muy jóvenes la capitalización compuesta, y la cultura financiera, etcétera. Pero para la gente ya que está trabajando, es decir, para muchos de ustedes que están aquí, la medida más efectiva de ahorro en este momento, y además sería un grave problema político, es que la Seguridad Social envíe a cada una de sus casas una carta en la que le diga cuánta pensión le corresponde cuando se jubile. Evidentemente eso es algo aprobado por ley, es decir, se debería ya haber hecho, no se ha hecho. Y evidentemente es muy difícil que se haga, porque si nosotros vamos, por ejemplo, hagan la prueba a alguno de ustedes cuando tengan un minuto, que es, váyanse a la página de la Seguridad Social, a la página web, introduzcan sus datos de salario, de base reguladora, etcétera, y vean qué número le obtiene, de qué pensión cobraría. Hasta hace un mes salían pensiones de 4.000 euros. Cuando ustedes saben que la base, que la pensión máxima en España son 2.400 euros, ¿vale? Y claro, hace un mes justo la Tesorería de la Seguridad Social hizo un cambio en la fórmula, en el programa informático que calcula esto, porque evidentemente ya le habían llegado las quejas y ruido de la opinión pública diciendo, oiga, que si yo me voy a la página me está diciendo que me corresponden 3.000 euros de pensión cuando la pensión máxima es de 2.400. Entonces, la cuestión es que esto no es suficiente. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que se llama inflación. A mí me dijeron que no mandaban el sobre a casa porque tenían la web. Claro. Pues la web... No es verdad. Hace 2 años les llamé y les dije, ¿por qué no mandáis el sobre naranja que prometisteis y que hay una ley que obliga a mandarlo? Y me dijeron, es que tenemos una web de puta madre. Perdón. No, pues la web te decía que ibas a ganar 4.000 euros de pensión. O sea, que imagínate. De acuerdo, sí, que seguro que es lo más interesante, pasar al público. Perdón si ha sonado populista, pero estoy convencido de que es así. Bueno, voy ya como es la última intervención y han quedado por ahí algunas cosillas, voy a hacer una intervención un poco en plan de retales, de pedazos, que me han parecido interesantes. La cuestión está sobre los referendos que sacaba Domingo. Hasta cierto punto, no soy tan entusiasta, quizá, como tú, de la experiencia suiza en eso. Por ejemplo, la cuestión, soy más entusiasta de lo que yo dije, ¿no? de la defensa de valores, de derechos, como algo muy importante. Por ejemplo, en Suiza no existió el voto femenino hasta el año 1971. Y no existió el voto femenino hasta el año 1971 porque se preguntó en referendo. Y se preguntaba a los que votaban, que eran los varones. Y se les preguntó en 1959 y dijeron que no. Y luego ya en 1971 se les volvió a preguntar y ya dijeron que sí. Había la paradoja de que había mujeres, por ejemplo, la alcaldesa de Ginebra, que era mujer, como ya he dicho, pero no se podía votar a sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un tema muy amplio, sin duda, esto es una anecdotita, ¿no? Pero bueno, creo que puede manifestar un poco por qué soy escéptico a votar, incluso a votar referendos, no solamente otras cosas. Otra cosa que ha quedado por ahí, bueno, ha sido muy interesante lo que has dicho sobre la educación. Me ha hecho mucha gracia porque el planteamiento del rector un poco nos pasa en general a los profesores, ¿no? Como convivimos con alumnos, a veces tiendes a identificarte. Y el planteamiento del rector era muy planteamiento de ciertos alumnos, tampoco quiero generalizar, ciertos alumnos contemporáneos, es decir, de la sociedad me debe. Yo que he estado
que he nacido, me he tirado 13 años en la enseñanza obligatoria, me he metido luego en una universidad, con lo caro que es, me ha financiado el Estado el 75 o el 80%, si no he tenido becas, si he tenido beca incluso más. Después de todo eso, salgo de toda esa aportación que me ha hecho la sociedad sin yo haber hecho nada y encima salgo exigiéndole a la sociedad cosas. Hombre, por favor, las sociedades más tradicionales lo tienen muy claro. O sea, mira, tú hasta que no aportas, un poco en la línea que tú decías antes, tú aquí eres eres un niño, eres un hijo, te queremos por estas cosas, pero tú a ver si empiezas ya a aportar, ¿no? Y desde luego tú no eres nadie para exigir nada. No niego con esto el problema del paro juvenil, que me parece una realidad sangrante y también quizá por eso que decimos, porque yo convivo con gente que lo tiene al poco tiempo. Pero creo que se puede formular de otra manera. O sea, en vez de decir, sociedad, me debes un buen trabajo, a ver qué estás haciendo, es, sociedad, quiero contribuir, dame la oportunidad. Cuando se formula en esos términos, creo que el alumno lo está formulando en los términos éticos correctos, está manifestando igualmente un sufrimiento, que es el sufrimiento de no poder aportar, pero lo está haciendo sin esta cultura victimista. Bueno, ya salió esto del victimismo, además, también en la conferencia anterior, esta cosa de ay, soy una víctima, no me dais. Bueno, esto yo creo que es algo que está destrozando nuestras sociedades. Pero bueno, lo dejo ahí. Y por último, voy a tocar muy rápidamente también la cuestión de la inmigración, porque me parece que ha quedado un poco más coja, porque las otras además, vamos, las habéis tratado de manera excelente y yo no podría hacer nada ni parecido. Yo creo que la cuestión de la inmigración es extraordinariamente, desde un punto de vista liberal, nos pone, a mí al menos me pone, y por eso me parece interesante que ahora intercambiemos ideas entre todos y también con vosotros, a mí me pone en un dilema desde una perspectiva liberal bastante fuerte. ¿Por qué? Creo que se puede entender un poco por lo que he dicho antes. Por un lado, desde una perspectiva liberal, sobre todo desde la versión más libertaria, por así decirlo, dentro del liberalismo, por supuesto, pues está toda esta cosa de las fronteras no tienen sentido, son meras rayas en el mapa, yo quiero desplazarme de un lado a otro y quiénes son los estados para limitarme a mí. Yo eso lo comparto en parte, además, desde un punto de vista vital, porque a mí me encanta viajar. Y me encantaría poder elegir en qué lugar de la Tierra residir y no tener que hacer papeleos o que no me pusieran trabas. Pero, siendo realistas y conectando con lo que he dicho antes, es un mundo de ese tipo, conecta también con cosas que has dicho tú, José Manuel, sobre quién entra y quién no entra en mi grupo para decidir cosas. Creo que ahí el libertario que adopta esa postura, solo se sostiene, curiosamente, si comparte un montón de presupuestos con lo que podríamos llamar la versión que a él le resulta un poco más opuesta, que es cierta visión progresista. A mí me gusta el término inglés, la versión weak de la historia. Es una cuestión de filosofía de la historia, que parece así como muy abstracta, pero es muy clara. Es decir, cuando alguien habla así, da por supuesto, solo se sostiene eso si da por supuesto que la gente que va a venir va a sostener valores parecidos a los nuestros. Por ejemplo, los derechos. Y va a estar a favor de la democracia y todo eso. Si damos por supuesto que los que van a llegar no van a sostenerlos, claro, ya está mucho más claro que eso, mucha libertad, no nos va a suponer. El progresista o el que tiene la versión weak de la historia dice, por supuesto, está tan claro que las libertades son buenas, está tan claro que nuestros valores son los mejores, que el mundo va a caminar, está caminando ya hacia donde estamos nosotros. Todo el mundo va a pensar que están bien las libertades, que está bien tener derechos, que está bien, por ir a cosas más concretas, que está bien el matrimonio igualitario, que está bien... Todo eso el mundo, la gente es que no se ha dado cuenta, pero está en proceso de aprenderlo y todos lo vamos a aprender, un día u otro. Esto, bueno, ojalá fuera así, nos resolvería todos los problemas. O, si no lo aprenden en sus lugares de origen, si China no está cada vez siendo más ilustrada y más con una visión más liberal del mundo, al menos lo aprenderán los chinos cuando lleguen aquí. Quizá Libia o Siria o Marruecos no tengan estas ideas, pero cuando los marroquíes, los argelinos, los libios, los sirios vengan aquí, todos van a convencerse de que esto es lo mejor. ¿Sabes? Es una posición bastante prepotente, entre otras cosas. O sea, dar por supuesto que la gente va a aceptar nuestros valores porque sí. Y no es lo que está ocurriendo, no es lo que está ocurriendo en los lugares de origen, donde cada vez el mundo en ese sentido no va mejor en términos de Rusia, no va mejor China, no va mejor tantos y tantos países. Y presuponer que cuando lleguen aquí van a adoptar esta visión tampoco se corresponde con lo que ocurre
con uno de los focos de inmigración más importante, que es el Islam. En el caso del Islam está sociológicamente claro que lo que se produce es justo lo contrario. En general, los valores que sostienen los musulmanes que llegan a nuestros países, en general, son, en ese sentido, menos weak, menos progresistas, menos liberales que los que sostenían incluso en sus países de orígenes. Por lo tanto, sería muy bonito que así ocurriera y todos lo desearíamos, y a mí me encantaría acoger y ser acogido en cualquier lugar del mundo, pero soy realista, defiendo ciertos derechos y me veo con el problema de que si hubiera una mayoría de personas aquí con valores muy distintos, pues nuestras vidas cambiarían. Termino ya con vuelvo al ejemplo más práctico. España es a día de hoy, en términos de respeto a los homosexuales, el país del mundo que mejor está. Tenemos las tasas más elevadas, ¿no? Según el Pew Research Institute. Está después Alemania, pero que empata con nosotros en cuantos la aceptan, pero tiene un poquito más de los que son neutrales. Y luego están los que están en contra, pero que son una minoría. Y luego ya todos los demás países. O sea, somos el país donde aún así hay casi un 20% de personas que están en contra. O sea, que no es cuestión de relajarse. Pero bueno, nuestra situación comparativamente es muy buena. Por tanto, por definición, en el caso de España, cualquier inmigración masiva que se produjera hacia nuestro país haría que la tolerancia hacia los homosexuales descendiera. A no ser, ya digo, que adoptemos la fe progresista de que no, pero cuando lleguen aquí todos van a convencerse de que está muy bien, de que se casen dos hombres, y está muy bien que se casen dos mujeres y van a convertirse en socios de las asociaciones LGTB. Bueno, pues esto desde luego resolvería todo, pero es muy poco probable. Y por lo tanto, insisto, siendo un partidario de aligerar las dificultades que hay para transferirse de un lado a otro de las fronteras, etcétera, creo que el liberalismo tiene ahí, a día de hoy, un reto bastante fuerte. Nada más. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos muy justo de tiempo. Nos ha pillado, digamos, el tiempo con el tema del tiempo, nunca mejor dicho. Dejamos una pregunta, solamente una pregunta, y llamas, por favor, cuando quieras. Sí. ¿Hay por ahí una pregunta? Sí. La única, No podemos hacer más por el tema de tiempo porque... Sí, se han encendido. Bueno, yo darle las gracias a todos, pero sobre todo a José Manuel Cabello, que me ha hecho ver que no soy un tipo raro, porque llevo 20 años desde que creé una empresa diciendo que los impuestos están ocultos. Y la gente no se lo cree y me veían cara de marciano, ya sé que no soy un marciano. Pero sobre este tema quiero plantear una pregunta a todos, que es lo siguiente. Yo no lo veo oculto porque soy autónomo, soy empresario, tengo que pagar la seguridad social, el IVA, todas esas cosas, y lo veo. El resto de la gente no. Pero recientemente, esta semana, ha salido una encuesta hecha a los millennials, y el 80% de los millennials dicen que no quieren órdenes y que quieren ser su propio jefe. Si esto es un cambio social que trae la revolución digital, como trajo la revolución industrial, ¿qué va a pasar con el Estado? A lo mejor se va a caer no en 15 minutos, pero en una generación, porque eso lo dice el 80% de los millennials. Ese es el planteamiento. Esa persona, se lo he prometido la pregunta, por favor. Sí. Ahí. La única pregunta. No nos queda más remedio. Tenemos el tiempo. Yo quería preguntar que me acuerdo de una anécdota que vi una vez en un programa de que en Irak, cuando llegaron los americanos, hicieron un programa y entonces el Estado provenía a la población de cupones alimenticios. Y la reportera le preguntó, ¿y no preferirían ustedes libremente comprar en una tienda? Pero la realidad de esas personas es que no conocían cómo realizarlo porque directamente el Estado le provenía de esos servicios. Entonces, al principio habéis dicho que la democracia está bien representada porque demandamos socialdemocracia. Pero yo quería preguntar que cómo hoy en día todavía se puede demandar la socialdemocracia cuando hay una cantidad de datos de, por ejemplo, países como Suiza, con políticas de libre mercado, y de cómo la globalización nos da unos grandes datos de cómo esa intervención del mercado no es factible. Es decir, que el libre mercado debería de provenir todos los tipos de servicios.
Entonces, ¿cómo la sociedad puede seguir demandando socialdemocracia cuando los datos relevan todo lo contrario? ¿Quieres responder, Domingo? Bueno, sobre esto último, sobre lo otro yo creo que los dos profesores saben mucho más, seguro, sobre los millennials, quieren ser su propio jefe, o que también si queréis no me importa. A ver, es que esto, lo de que los datos están clarísimos, no está tan claro. A ver, ahora si quieres puedo echar piedras sobre mi tejado. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad quiere una socialdemocracia, en parte porque asocian muchos de los éxitos de los países que tenemos a nuestro alrededor y en los que hay muy buen nivel de vida a esa socialdemocracia. Es decir, tú ves Suecia, ves Holanda, Dinamarca, son países en los que se vive muy bien, Holanda menos, pero Suecia y Dinamarca tienen estados simplemente en peso del Estado de gasto público sobre el PIB por encima del 50%. Entonces, claro, y son países de muy elevada calidad de vida. Ahí la cuestión está en si la razón por la que en esos países se vive bien es por ese peso del Estado o no. Yo siempre digo que no, que es precisamente lo contrario. Yo creo que esos países son muy ricos porque, es cierto, le quitan a la gente la mitad del dinero, pero con la otra mitad le dejan hacer bastante lo que quiera y le dejan bastante libertad. Yo también digo muchas veces, a lo mejor me habéis oído alguna vez esta anécdota, que esto es como los ricos, que si tú miras la lista de los 100 más ricos del mundo, todos tienen un Ferrari o todos tienen un yate. Entonces, si tú le dices a alguien, bueno, como los 100 más ricos del mundo tienen todos un Ferrari, si quieres ser uno de los 100 más ricos del mundo, cómprate un Ferrari. Dirán, claro, eso todos decimos, eso es absurdo, es al revés. Primero tienes que ser muy rico para luego comprarte un Ferrari. Pues los estados grandes socialdemócratas yo creo que son algo parecido. Son un lujo que solo te puedes permitir cuando eres muy, muy rico y tienes una economía muy dinámica. Pero la razón está por ahí. Es decir, también es cierto, en ese debate, uno de los debates principales casi te diría que lo hemos ganado. Vosotros sois muy jóvenes, pero cuando yo tenía 12, 13... Yo nací en el año 76. Cuando yo tenía 12 y 13 años, en Europa, la mitad de Europa estaba detrás de un muro y en España había mucha gente que defendía lo que había detrás de ese muro. A ver, o sea, yo he visto a Julio Anguita, alcalde de Córdoba, en televisión española, líder de Izquierda Unida, decir que en la Unión Soviética había democracia, decir que la Unión Soviética tenía estándares de vida mejores que Estados Unidos en algunas cosas, y claro, y esto lo he visto yo en el año 80, año 88, 89. Entonces, claro, ahora ya los herederos de Julio Anguita, que son igual de totalitarios y que nos meterían en la cárcel, igual que haría Julio Anguita si pudiera, sí, pero menos leídos, pero ahora ya los herederos de Julio Anguita por lo menos se dicen que son socialdemócratas y que quieren Suecia porque saben que apelar directamente al comunismo no les vale. Ahí ya, cuidado, eso es una cierta victoria por parte del liberalismo. Pero es verdad, o sea, cuidado con decir, no hemos ganado la batalla, no. Que todos los países, y dices, ¿cuáles son los 20, los 50, los 10, 15, 20 países más libres del mundo en el índice del Wall Street Journal? Son todos también los más ricos del mundo. Eso es una evidencia. Pero hay países con un enorme peso del Estado en los que se vive muy bien. Y sobre todo, los últimos 200 años han visto un crecimiento del capitalismo y de las instituciones del libre mercado, pero también de los Estados. Es decir, esa es la gran discusión que tenemos que tener. O sea, no es verdad que el crecimiento de los Estados esté laminando el crecimiento en sí mismo. Cuando yo digo que ahora vivimos en el mejor de los mundos que hemos conocido, y yo lo creo desde el punto de vista material, es una evidencia, también vivimos en el mundo en el que los Estados tienen más peso sobre la economía. Repito, mi respuesta ¿cuál es? A pesar de eso, evidentemente yo prefiero mucho más, yo creo que además las economías más dinámicas también son las que el Estado tiene menos presencia, pero ahí hay un reto de debate muy interesante.